Iztapalapa. Actualmente es investigador asociado de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Unidad Mérida, perteneciente al SNI nivel 1 y el PRIDE nivel C. Ha efectuado estancias de investigación y colaboraciones con el Instituto de Múnich e Instituto Tecnológico de Massachusetts. Cuenta con más de 40 publicaciones, conjuntando artículos. Sus líneas de investigación son procesamiento digital de imágenes, reconocimiento de patrones y aprendizaje computacional multimodal. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, el título de la charla del día de hoy es Introducción al aprendizaje multimodal en biomedicina, pero quizá vean que esto pues puede extenderse a muchos otros campos. La verdad es que se me hace un área muy interesante que trato de cultivar como una línea de investigación en el instituto. Bueno, antes que nada me gustaría presentarles un poquito más acerca de lo que es el IMAS, el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Entonces, les muestro aquí un pequeño videito. Bueno, es un video ya un poquito viejito, de unos cuantos años, pero ese es un resumen de las cosas que hacemos en el IMAS en general. Hay una unidad que está en Ciudad de México, en CEU, y la unidad de aquí de Mérida, que tenemos representantes casi de todos los departamentos. O sea, todo el resumen que vieron ahí, pues en el IMAS, que está ubicado en la NES Mérida, pues tenemos, digamos, esas áreas, ¿no? En general. Entonces, siguiente. Bueno, estas son algunas fotos que suelo usar más para cuando expongo en Ciudad de México. Ustedes pues también son aquí de Yucatán. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Bueno, ya conocen la ENES Mérida y ese es el edificio que compartimos con los colegas del Instituto de Ecología. Y bueno, pues para los que no conocían el edificio de Limas, sede Mérida, pues es este. Dentro de las líneas de investigación que yo pues he cultivado, desarrollado y trabajado por pues, ya varios años, pues está visión computacional y procesamiento de imágenes médicas en general de diferentes órganos, neuroimágenes multimodales, después explicaré un poquito más de eso, ultrasonido o diseño de prótesis. Todo lo que tiene que ver con imagenología médica es una rama que a mí me gusta mucho. Procesamiento de imágenes en general también, aunque no sean médicas propiamente. Y algo que sí tengo en común es que en el centro siempre o casi siempre utilizo algoritmos de aprendizaje computacional o aprendizaje profundo. Bueno, y tomando el tema de la plática del día de hoy, que es relacionada con el aprendizaje multimodal, ¿qué es el aprendizaje multimodal? ¿Sale? Bueno, y también otro punto
que suelo hacer en mis pláticas es que también les pregunto un poco al público, ¿no? Acerca de su opinión o cosas que van saliendo. Entonces, el aprendizaje multimodal nació como una forma de aprender, de cómo aprenden los humanos. En este caso, pues un humano pues puede aprender, bueno, antes se decía que era más visual o auditivo o lectoescritura o kinestésico. Sin embargo, al día de hoy, pues se sabe que el aprendizaje es una combinación de todo esto, ¿no? En mayor o menor proporción. Entonces fue Massaro en 2012 que dijo, bueno, que empezó con este concepto de multimodal learning, que dijo, bueno, pues la forma en que aprenden las personas, pues es una combinación de estos 4 tipos de aprendizaje, ¿vale? Entonces, esto llevado un poco a cómo aprenden las máquinas, pues hay algunas diferencias del aprendizaje convencional, hablando como de inteligencia artificial, al aprendizaje que es multimodal. Y aquí les muestro un ejemplo, es un ejercicio que suelo hacer, que es describir la siguiente escena. Siguiente. Aquí les presento una imagen. Y aquí la pregunta es, ¿qué ven en esta imagen? Una ladera, un cerro. ¿Qué más ven en esa imagen? Vegetación, pasto, un sendero, etcétera. Pero puede ser que esa fotografía no sea la verdad completa, ¿sale? Entonces les voy a poner ahora un pequeño audio que va a complementar un poco la descripción completa de la escena, ¿sale? ¿Y qué escuchan? Un tren, ¿no? Bueno, siguiente. Y finalmente les voy a poner aquí un tipo de información, ajá, que es texto, que dice estoy viajando a Escocia y el día está nublado, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, tenemos 3 fuentes de información diferentes, una imagen, un audio y un texto, que en combinación de esas 3, pues me pueden dar el panorama completo de algo, ¿no? Siguiente. Y aquí está la información final, ¿no? El escenario final, ¿vale? Que es la suma de una imagen, audio y el texto, ¿no? Si se dan cuenta, es información complementaria, que nos está diciendo una descripción más detallada de algo que está pasando, de un fenómeno. Sí. Y bueno, aquí está un diagrama, ¿no? Que la combinación de estos tipos de información, pues nos dicen acerca de una descripción global, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Bueno, computacionalmente hablando, pues hay retos. ¿Por qué? Porque el audio, pues normalmente se representa como un vector de datos y este vector de datos, pues varía en el tiempo, ¿no? Es un vector que tiene propiedades. Siguiente. Las imágenes normalmente se representan como imágenes RGBD, eso es que tienen componentes en rojo, en verde y en azul, y normalmente cada componente o cada píxel pues tiene un valor asociado. En otras palabras, una imagen es una matriz. Entonces, es diferente la estructura de datos que tiene una imagen a la estructura de datos que tiene un audio, por ejemplo. Siguiente. Y en cuanto al texto, el texto pues son variables categóricas y en este contexto hay que hacer una asignación o una conversión de esas variables categóricas a una codificación y hay diferentes tipos de codificación, ¿no? Como lo que hace ChatGPT que codifica el texto, lo mapea a otro espacio y en ese espacio pues toma decisiones, ¿no? Si se dan cuenta aquí, pues es un reto computacionalmente hablando porque tenemos un vector, tenemos una imagen como una matriz y tenemos variables categóricas. Computacionalmente hablando, aquí el reto es cómo asocio todas esas variables en un mismo, cómo las concateno, ¿no? Y aquí es el reto, ¿no? ¿Cómo diseño yo un algoritmo basado en aprendizaje computacional o aprendizaje de máquina que me pueda dar como resultado una descripción más detallada de una escena, ¿no? Ese es el reto aquí. Bueno, ahora, esta frase a mí me gusta mucho, que el mundo es multimodal. Eso se refiere a que el mundo está lleno de diferentes fuentes de información, de diferentes fenómenos, de diferentes señales o imágenes, etcétera. Entonces, en general,
pues podemos encontrar imágenes de diferente estilo, de diferente tipo, muchas variedades. Podemos encontrar diferentes videos, que son otro tipo de estructura de información, son imágenes que van variando respecto al tiempo. Podemos encontrar diferentes sensores que nos brindan diferente información y de diferente índole, o también podemos encontrar texto o variables categóricas. Y aquí el reto es cómo aprovecho todo este mar de información para tomar una decisión. Bueno, ¿y qué pasa en medicina? ¿No? En medicina pues pasa algo similar. Bueno, es el área que a mí me gusta, sin embargo, pues se puede aplicar en diferentes contextos. En medicina, el cuerpo humano en realidad también es un generador de fuentes de información. Hay fuentes o imágenes que son cerebrales de diferente estilo. Hay imágenes que son del corazón de diferente estilo también, 2D, 3D, de reconstrucciones, etcétera. Hay imágenes de rodilla, hígado, pulmones, o sea, es una fuente de información pues impresionante del cuerpo humano. Sin embargo, no solo nos quedamos como imágenes, también puede haber, por ejemplo, señales de diferente tipo o, eh, por ejemplo, datos que son bioquímicos o pruebas neuropsicológicas. Entonces, el ser humano en general pues es un mar de fuentes de información. ¿Qué es el problema que pasa en medicina? Que pues uno va con el cardiólogo, dice, no, no es conmigo, es con el neurólogo, ¿no? Va con el neurólogo, no, no es conmigo, es con el nefrólogo, ¿no? Entonces no hay una combinación de esas fuentes de información, cada uno pues trabaja normalmente por separado, no se aprovecha esa riqueza que uno tiene, ¿no? Ese es como el problema que hay ahí. Eh, Otro problema aquí, hablando computacionalmente, es qué algoritmo de aprendizaje computacional es mejor para aprovechar toda esta información. Un algoritmo basado en Machine Learning, en redes neuronales, o qué algoritmo es el mejor. Otro problema es cómo se relaciona o cómo puedo relacionar toda esta información. O sea, ¿qué relación? O sea, sabemos que hay una relación, pero ¿y ahora cómo la relaciono, no? Cuantitativamente hablando, ¿vale? Ese es otro problema. Y bueno, ¿y por qué todo esto del enfoque unimodal versus multimodal? ¿O por qué combinar información de diferentes fuentes? Bueno, es un área que está creciendo mucho. Aquí les muestro una comparativa de papers desde el 2017 hasta la fecha, está creciendo exponencialmente. Y si se compara el desempeño que es multimodal, que es el anaranjado o rojito, con el desempeño unimodal, que es el azul, en todos los casos, tiene mejor desempeño un enfoque multimodal. ¿Por qué? Porque te da mejor descripción de un fenómeno o de algo que uno quiera analizar, ¿no? Y ahora, entrando un poco en materia del aprendizaje computacional y haciendo un pequeño resumen, ¿qué es el aprendizaje computacional? Siguiente. Bueno, el aprendizaje computacional, pues como ustedes saben, es una rama que ha cobrado pues mucho interés en los últimos años. Es una rama de la inteligencia artificial que también está envuelto en el aprendizaje profundo o en ciencia de datos y básicamente permite aprender a partir de los datos. Eso es aprendizaje computacional, permite hacer un tipo de aprendizaje a partir de la información con la que tenemos. ¿Okay? En ese sentido, pues hay diferentes tipos de aprendizaje. Está el aprendizaje supervisado, que tiene que ver con algoritmos de clasificación automática. Por ejemplo, mañana va a ser calor o frío, es de día o es de noche, va a llover, no va a llover. O sea, un tipo de clasificación. Esta clasificación puede ser dicotómica, o sea, dos variables, o puede ser multiclase, o sea, que podamos clasificar entre diferentes grupos, ¿vale? Entonces, este es un problema de clasificación. El problema de regresión consiste en predecir una variable continua. Por ejemplo, a partir de la humedad del día de hoy, quiero predecir cuál va a ser la temperatura del día de mañana, dentro de un mes, o cuánto va a llover en un mes, o qué sé yo, ¿no? Entonces, estas partes son interesantes porque pues a quién no le gustaría saber o predecir qué va a pasar en un futuro, ¿no? Pues creo que a todos. Entonces, el aprendizaje computacional nos puede ayudar a hacer diferentes tipos de predicciones, ya sea de clasificación o ya sea en un contexto de regresión, ¿vale? Y obviamente, pues esto depende mucho de los datos con los que contemos. Otro tipo de aprendizaje es un aprendizaje que se llama no supervisado.
Y esto puede ser de dos formas. Uno que tenga que ver con clustering, con agrupación de datos o agrupación de características que tengan en común, o por asociación. La agrupación por asociación es que no, puede ser que no exactamente compartan información, pero que sí compartan alguna característica en común que los asocie a esa información, ¿vale? Y la última es aprendizaje por refuerzo, que es aprendizaje que va cambiando de forma dinámica con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, los aviones que van quedándose sin gasolina, pues hay que ir aprendiendo cómo controlar las turbinas, cómo controlar las alas, etcétera. Es un aprendizaje que va cambiando conforme el tiempo es dinámico. Bueno, nos vamos a centrar un poquito en lo que es aprendizaje supervisado. Y el aprendizaje supervisado consta de que tenemos datos de entrada, tenemos un experto que nos va ayudando a etiquetar los datos y tenemos un modelo que al final nos dice, bueno, esta es una manzana, esta es una pera o esta es un mango, creo que es un mango, ¿vale? Y ya está. Entonces, aquí la idea es hacer un modelo que a partir de los datos de entrenamiento y de un experto podamos clasificar automáticamente pues este tipo de datos, ¿no? Este tipo de información, ¿ok? ¿Cuál es el problema? El problema de estos algoritmos de aprendizaje es cómo extraigo características. Y aquí viene otra pregunta. ¿Ustedes qué características extraerían si quieren diseñar un clasificador que clasifica automáticamente manzanas de fresas? El tamaño, la forma, la porosidad, ok. Pues sí, diferentes características, ¿no? Entonces, a esto en algún momento se le llamaba reconocimiento de patrones o extracción de características, ¿vale? Las características que nosotros consideramos que describen un objeto u otro. Pues esto, como saben, tiene diferentes aplicaciones, desde detección de autos, por ejemplo, siguiente, robótica médica, la siguiente, música, por ejemplo. De música, pues, por ejemplo, Spotify te puede recomendar una canción, dependiendo si te gusta como más el rock o más la cumbia, o sea, puede hacer una clasificación o una agrupación de acuerdo a tus preferencias previas, por ejemplo. Y la siguiente, pues que también es muy útil para hacer cosas de diagnóstico médico, ¿no? Está enfermo, no está enfermo, tiene COVID, no tiene COVID, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas aplicaciones son aplicaciones del aprendizaje supervisado, ¿no? Aunque hay muchas más. Y bueno, en general, este tipo de aprendizaje, dado un conjunto de frutas a clasificar, escogemos alguna de ellas, medimos las características que ustedes ya dijeron, color, área, textura, peso, porosidad, etcétera. Las introducimos un algoritmo de aprendizaje computacional y finalmente hacemos una clasificación automática de acuerdo a sus patrones. Si este es una manzana o si este es una fresa, por ejemplo. Entonces, este es, digamos, el pipeline, yo diría como clásico, de aprendizaje computacional, extracción de características, entrenamiento de un algoritmo de aprendizaje computacional y finalmente la clasificación automática de si es una manzana o es una fresa, de acuerdo a lo que hayamos medido. Siguiente. Estos algoritmos, a su vez, son interesantes. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo yo puedo generar una explicabilidad o puedo ver la contribución de las variables. Sale la contribución de las variables que más me ayudan a distinguir entre manzanas y fresas. Y eso es interesante en términos de ver qué factores son los que más ayudan o qué factores son los que más me ayudan a identificar una cosa u la otra, ¿no? Por otra parte, hay otros algoritmos que son basados en redes neuronales artificiales. Estos algoritmos pues han cobrado pues mucha importancia, están de moda. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros ya no requerimos hacer esta distinción de características. Automáticamente la red neuronal tiene dos etapas, una que es de extracción de características o la parte convolucional para imágenes y otra parte que es la toma de decisión y en esa toma de decisión pues hace una clasificación automática.
Las redes neuronales artificiales, como seguramente habrán escuchado, pues emulan o tratan de emular el comportamiento de las neuronas. Sin embargo, pues para mi gusto, pues sí quedan un poquito lejos de emular ese comportamiento de neuronas, pero bueno, hacen interacciones entre diferentes nodos, tratando de emular esa comunicación entre axones y diferentes neuronas, ¿no? Y aquí está lo que les comentaba, las redes neuronales en este tipo de arquitectura, pues tienen digamos, dos grandes secciones. Una que es la parte convolucional en este caso, o de extracción de características, y en este caso va aprendiendo las mejores características que ayuden a diferenciar una manzana, en este caso, de una fresa. Y finalmente la etapa de clasificación, o sea que la parte donde toma la decisión. ¿Vale? Siguiente. Entonces, pues este es un resumen de algoritmos de aprendizaje computacional, de redes neuronales, un poquito del concepto de aprendizaje multimodal, pero ahora vienen varias preguntas más. Primera pregunta es, ¿qué algoritmo de aprendizaje computacional es mejor, ¿vale? Para unos datos dados. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo a los alumnos, eh, depende de los datos, va a ser la calidad de tu algoritmo también. Si los datos son pésimos, por mejor algoritmo que le metamos, no va a funcionar, no va a poder hacer una clasificación, una predicción. Entonces va a depender mucho de los datos. Y en este caso aquí les muestro un ejemplo clásico de los planos de decisión o cómo toman esas decisiones diferentes algoritmos con diferentes datos, ¿sale? Y aquí tenemos puntitos que están en azul y puntitos que están en rojo, y la idea es construir un plano de separación en un contexto de clasificación que me ayude a separar de los rojos versus los azules. Entonces, dado este mapa y esta comparativa de estos 5 algoritmos, ¿cuál me dirían ustedes que es el mejor? ¿Hay un mejor único o no? Sí, solo rojo y azul. Son como pequeños puntos. Sí, aparentemente RBF SVM, que es una máquina de soporte vectorial con un kernel de base radial, es como el que mejor separa. Aquí se ve como un pequeño clúster y afuera se ve el otro clúster en rojo. Aquí este es un clásico problema de yin-yang. Pues aquí también se ve un mapa azul y este es el otro mapa en rojo, y etcétera, ¿no? Aquí también se ve que puede discriminar pues aparentemente bien. Sin embargo, bueno, en realidad la lista de algoritmos es muy grande. Aquí solo puse algunos cuantos. En realidad, aquí la historia es que depende de los datos, puede favorecer más a cómo está constituido un algoritmo, ¿sale? Depende un poco los datos. Y eso, al siguiente. Y eso se han hecho múltiples pruebas, comparaciones, de ver qué algoritmo se comporta mejor ante diferentes tipos de datos. Y han encontrado que pues no hay un algoritmo, depende la dinámica un poco de los datos, cómo están conformados, la estructura, las relaciones, es que favorecen más a un algoritmo que a otro, ¿no? Por ejemplo, hay algoritmos que están basados en vecinos cercanos y les ayuda un poquito más datos que están relacionados por cúmulos, por ejemplo, o separaciones no lineales, etcétera, ¿no? Entonces, esto yo lo veo como un ejemplo de que tenemos diferentes tipos de datos y tenemos una herramienta. Y esta herramienta en este caso es un algoritmo de Machine Learning. Entonces, con esta herramienta, pues podremos usarlo para diferentes tipos de datos, pero es probable que no para todos funcione muy bien, ¿no? Siguiente. Entonces, puede ser que para este tipo de datos, pues sí funcione bien, pero para los otros, pues nos va a costar trabajo poderlos procesar, ¿no? Entonces, lo idóneo, aquí lo idóneo, el siguiente, es que para cada tipo de datos ajustemos un modelo, propongamos un modelo que mejor se ajuste, ¿sale? Eso es lo idóneo. Lo que pasa en la práctica no es así, o sea, tenemos un montón de datos, voy a decir, voy a meterle una máquina de soporte vectorial de kernel de base radial porque es la que más, mejor me funciona, es la que más bonito se oye, ¿no?
En la práctica puede ser que eso no sea verdad, ¿no? Si tengo datos de diferentes fuentes, imágenes, textos, señales de diferentes sensores, lo idóneo es que lo trate con diferentes algoritmos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí está que ya hace match, ¿no? Cada dato con su respectivo algoritmo, ¿no? Entonces, en términos de redes neuronales, como ustedes sabrán, pues también hay diferentes arquitecturas que favorecen o no diferentes tipos de datos. Por ejemplo, están las convolucionales, que se sabe que trabajan muy bien con imágenes, con video, con señales también. Está el perceptrón, que este trabaja mejor con datos del tipo tabular. Están las redes que son antesionales o los Vision Transformer, que son recientes, que estas redes pues se basan o ponen atención en lo que deben de poner atención, evitan como la sobreestimación cuando tenemos demasiados datos muy grandes, solo ponen atención donde debemos de focalizarla. Tenemos redes que son autoencoders, que tienen la parte de encoder y decoder, que también sirven para otro tipo de cosas, por ejemplo, extracción de características, compresión, generación de datos, etcétera. Tenemos las redes recurrentes como las LSTM, que sirven muy bien para señales de sensores, de voz, etcétera. O tenemos las redes que son basadas en grafos. Y estas redes que son basadas en grafos, pues no se basan en espacios euclidianos, a diferencia de las otras, sino en relaciones. ¿Sale? Entonces son datos no cuantitativos. Ok, siguiente. Bueno, y ya que vimos todo eso, pues ¿cuál es el chiste entonces del aprendizaje multimodal en medicina? Bueno, el chiste del aprendizaje multimodal es proponer algoritmos que extraigan la mejor información, depende del tipo de dato que nosotros tengamos, y posteriormente hacer un mapeo en un espacio, y en ese espacio tomar una decisión, ¿sale? Entonces aquí les muestro un ejemplo de cosas como las que yo trabajo, que tenemos, por ejemplo, una señal del corazón, ajá, una imagen cerebral y datos bioquímicos. Son datos que tienen diferente tipo de información, unos son vectores, otros son imágenes en 3 dimensiones y otros son datos bioquímicos que muchas veces son hasta categóricos. Entonces, aquí el reto es cómo propongo diferentes algoritmos, en este caso pongo 3 perceptrones, que hago una concatenación posterior y esta concatenación puede ser una concatenación del espacio latente, por ejemplo, y finalmente hacer una clasificación automática de un sujeto sano o enfermo. Pero esto puede ir más allá, ¿de acuerdo a lo que les comenté? Siguiente. Yo puedo empezar a fusionar algoritmos que tengan que ver con redes neuronales, que en una capa intermedia yo introduzca un algoritmo de aprendizaje computacional y que la decisión final sea tomada ahí, ¿no? O, por ejemplo, ajustar cada tipo de dato a un tipo de red, por ejemplo, una red recurrente para señales, una red convolucional para imágenes y un random forest o árboles de decisión múltiple para datos bioquímicos. Posteriormente, en un espacio intermedio, por ejemplo, puedo tomar una decisión final y finalmente hacer una clasificación, ¿sale? Para esto hay un montón de estrategias y el área de investigación que yo trato de cultivar es cómo generar un mejor algoritmo de aprendizaje computacional o aprendizaje multimodal para tomar una decisión, ¿sale? En general hay diferentes tipos de fusión. Hay unos que le llaman fusión temprana. Eso quiere decir que agarro todos los datos, los pongo en el mismo CSV o en el mismo Excel y los meto al clasificador o al algoritmo que se usa. Hay otros algoritmos que se le llaman fusión tardía, que tengo un clasificador para cada modalidad y después tomo una decisión. De fusión intermedia o de espacio latente, aquí que los mapea a una representación donde los datos puedan ser comparables y después tomo una decisión. Y finalmente, algoritmos de fusión mixta, que es una fusión, combinación de una de estas tres, ¿no? Bueno, ¿y qué proyectos activos tengo de aplicación de este tipo de algoritmos? Um, Uno de ellos, este se me hace muy bonito porque tiene que ver con predicción del desarrollo fetal, o sea, con fetitos. Y
aquí se me hace interesante porque tradicionalmente en medicina se medían cosas biométricas del feto, únicamente del puro feto, ¿sale? Y ya pues predecíamos si iban a hacer bien, si no iban a hacer bien, ¿no? Sin embargo, pues hay muchos errores, no sé, creo que todos tenemos como algún conocido o el primo, no sé, alguien que a lo mejor tuvo algún tipo de complicación, ¿no? ¿Y por qué se debe ese tipo de complicación? Porque a lo mejor esas imágenes que normalmente se usan de biometría fetal, pues no describían el escenario completo, ¿no? La historia completa, igual que nos pasó al inicio. No decían como la verdad completa acerca de todo el fenómeno. Entonces, hay otros datos que ya se adquieren, o sea, cuando uno va a consulta, ya se adquieren y no se usan, ¿no? Por ejemplo, la historia clínica, índice de pulsatilidad de arterias uterinas. En otras palabras, es como las arterias que alimentan al feto, que son como pues, importantes, ¿no? Los datos antropométricos, porque pues, yo creo, sin ser médico, pues que los papás heredan información a cómo va a ser el desarrollo del feto, ¿no? Y eso no se toma en cuenta. O sea, cosas tan fáciles como características maternas o paternas, o que si es fumador o no fumador, o cosas por el estilo, pues no, tradicionalmente pues no se toman en cuenta. Y pues está, bueno, siguiente. Y está re interesante porque, ¿qué creen? Que nosotros ya lo tomamos en cuenta y nos hemos dado cuenta que datos tan, o sea, tan simples como si tomas, no tomas, como si fumas, no fumas, sí que tienen un montón de impacto a cómo va a tener el desarrollo, ¿no? Sí que tienen un montón de impacto. Otro que nos llamó bastante la atención es el código postal. Bueno, estos datos son de Ciudad de México, ¿no? Con los que trabajamos. El código postal, y dices, bueno, ¿y por qué, Jorge? ¿Por qué el código postal está relacionado a cómo va a crecer, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, pues resulta ser que el código postal en Ciudad de México, pues está muy relacionado bueno, a la localidad, obviamente, y al nivel de contaminación que hay en ese punto. Entonces, ya después de otros estudios, pues el plomo, metales pesados, pues afectan en el correcto desarrollo, ¿no? Entonces esa fue la hipótesis detrás de eso, aunque van generando pues muchas interacciones pues muy interesantes que a priori pues nosotros no imaginábamos que podía pasar, ¿no? Y eso es como lo interesante de estos análisis. Y desde el punto de vista multimodal de generación de diferentes fuentes también es re interesante porque en realidad tenemos dos corazones, tenemos dos cerebros, tenemos todos los órganos multiplicados por dos, ¿no? Tanto el de la madre como el del fetito. ¿Sale? Siguiente. El otro proyecto que también se me hace re interesante es de análisis de información cerebral. En este caso, pues el cerebro es una fuente de información múltiple y el cerebro tiene imágenes que son estructurales, o sea, te habla acerca de la forma del cerebro. Otro tipo de imágenes que te habla acerca de cuánta azúcar o cuánta energía consumen las neuronas, que son imágenes metabólicas. Imágenes de tractografía que dice cómo circula el agua en nuestro cerebro, o imágenes funcionales que te dice, bueno, qué regiones del cerebro están pensando ahorita o qué regiones se están activando, ¿no? Y asimismo tenemos pruebas psicométricas que son datos cuantitativos o cualitativos, ¿no? Entonces, esto pues lo he aplicado en diferentes contextos, pero el que estoy aplicándolo ahorita es en un proyecto que se me hace muy padre, que es niños con desnutrición. ¿Y por qué los niños con desnutrición? Porque cuando uno nace y a los primeros 6 meses, un año, etcétera, pues hacen un montón de pruebas, ¿sale? Pruebas de lenguaje, pruebas motoras, pruebas de diferente tipo que dan como un indicio de cómo va ese desarrollo, ¿vale? Pero los médicos actualmente pues hacen esas pruebas y son pruebas como aisladas, ¿no? Nunca se hace una combinación de esa información. Sin embargo, está súper relacionado con el desarrollo cerebral. O sea, primero enseño al cerebro qué se siente mover un brazo o qué se siente mover otro, y después el cerebro es que aprende y da ese comando de retroalimentación, ¿no? O sea, primero como que entreno ese músculo, y ya que está bien entrenado, pues ya me enseña, o ya puedo hacer todos los demás movimientos.
Entonces, este es un problema reinteresante porque la desnutrición pues va desde los primeros años de vida, va siguiendo, cuando el niño pues ni siquiera sabe hablar, o sea, ¿cómo te puede decir cómo se siente si ni siquiera sabe cómo se siente vivir, ¿no? Entonces, pues es un problema también muy, bueno, que a mí se me hace muy interesante, ¿no? Bueno, ya a forma de cierre, ¿qué conclusiones? Pues en general, pues muestra un mejor desempeño estos algoritmos. Sin embargo, pues hay un montón de retos porque normalmente me preguntan, Jorge, ¿y tengo que adquirir toda la información que pueda? Pues no, pero sí la información que tengas hay que utilizarla adecuadamente, ¿no? No hay una metodología única, hay diferentes metodologías para combinar esta información. Lo que sí es que también puede ayudar a entender mejor un fenómeno al buscar relaciones intramodalidad y también es una difícil adquisición de la información normalmente. Aunque si ya tenemos datos de diferentes fenómenos o de diferente índole, pues podemos aprovecharla en este sentido. ¿Sale? Pues de mi parte es todo. No sé si tengan dudas, preguntas. Muchas gracias, Jorge. Sí, preguntas del público por acá. ¿Quién dice yo? Adelante. Gracias, Jorge, por tu presentación, muy interesante. Y mi pregunta iba después de todo lo que nos presentaste, por ejemplo, tienes diferentes algoritmos y tienes diferentes tipos de datos. Y en tu experiencia, por ejemplo, si tienes diferentes tipos de datos, ¿sabes ya qué tipo de algoritmo usar o usas varios y vas decantando? Algo así. Sí, normalmente usamos varios y vamos decantando. De hecho, es un problema de optimización bien bonito porque dices, tengo 10 algoritmos y tengo 5 fuentes de datos, ¿no? ¿Cómo puedo, qué algoritmo le queda mejor a qué tipo de dato, ¿no? Entonces ahí ya viene un problema de optimización interesantón, ¿no? Que puedes hacer como, lo fácil pues es hacer combinaciones múltiples, pero ahí pues lo idóneo es optimizarlo, ¿no? Algoritmos genéticos, qué sé yo. Y bueno, y por ejemplo, y después de lo que has realizado, dependiendo del tipo de dato, como que puedes decir, como que no, como que pasarte a esta parte, ¿no? De usar diferentes algoritmos y decir, este tipo de dato, el que mejor funciona es este algoritmo. Sí, sí, también. Y bueno, en realidad hay muchas cosas. El otro que está interesante es algo que yo le llamo sintonización. O sea, eso quiere decir que puede ser que no todos los datos aporten igual. Entonces, yo puedo sintonizar de tal forma de que una imagen me aporte el 70% de la decisión, una señal me aporte un 20% y un dato me aporte un 10%, ¿no? Entonces ahí viene como un problema de ajuste de parámetros también. Muchas gracias. Bueno, muy interesante tu, tu presentación y pues sí, la cuestión de cómo manejas para cada cierto tipo de dato, pues diferente manera de trabajarlo, ¿no? Pero mencionas después hay un punto en el cual todos interaccionan entre ellos, pues Sí, son análisis multimodales, ¿no? sí. Entonces, esa parte donde llegas, cómo, cómo Ya, esa sí. es la parte que... Sí, eso está bien interesante y eso en este argot se le llama el reto de la representación de información, ¿sale? Y aquí el reto de la representación de la información es cómo mapeo esa información a un espacio común, donde en ese espacio común puedan ser concatenados, puedan ser correlacionados, puedan ser qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, hay algoritmos que no puse aquí, pero, por ejemplo, yo puedo hacer un mapeo, en el contexto de redes neuronales, por ejemplo, yo puedo hacer un mapeo a un espacio latente, que es un espacio intermedio de una red neuronal. Es un espacio comprimido de esa información. Y en ese espacio latente, yo puedo hacer ya comparaciones, ¿sale? Si en el espacio latente tengo, por ejemplo, 10 neuronas para cada tipo de dato, bueno, pues ya hago una compresión en ese espacio
Y en ese espacio ya puedo hacer comparaciones, restas, sumas, lo que yo quiera. Ese es uno, pero hay muchos más. Por ejemplo, otro algoritmo que no es necesariamente de Representation Learning, pero sí que ayuda es PCA. Paso un espacio PCA, componentes, análisis de componentes principales, y en ese espacio pues escojo las principales componentes de una modalidad, las principales componentes de otra, y empiezo a hacer comparaciones, ¿no? Pero hay muchos, hay Dictionary Learning, hay muchos algoritmos que te ayudan a hacer un cambio de espacio. Y en ese espacio, pues hacer una toma de decisiones, ver correlaciones, ver cómo se están asociando. Y luego lo más interesante que a mí se me hace es que, o sea, en mi experiencia y los datos que he trabajado, es que pues, nosotros a veces asumimos, ¿no? Que este dato no me va a servir, lo voy a eliminar de mi base de datos, ¿no? Pero mi experiencia me dice que hay que incluirlos porque luego encuentras relaciones bien, pues bien bonitas, ¿no? Como, no me esperaba que esto relacionara con esto y que esto funcionara así. Y hay veces que te encuentras cosas que pues no te explicas cómo funciona, ¿no? Pero que ahí está. Sí, sí, sí. Muchas gracias. La presentación. Una duda, ¿existen soluciones comerciales para aplicadas a la medicina? Por ejemplo, para alguien que sea practicante de medicina, ¿hay algún software disponible que permita hacer este tipo de análisis? Y no hay, ¿qué tan lejos estaría de desarrollar una herramienta así? ¿O solo es para investigación? Sí, me lo han preguntado. La verdad, no sé si ya haya, me imagino que sí, ya debe de haber algún framework que tú metas los datos y te da alguna solución en un contexto de medicina o cualquier otro. La verdad no lo sé. Y para aprendizaje multimodal, ahí sí te puedo decir que no. O sea, ahí sí no hay algún framework todavía. Es algo que pues, queremos ir desarrollando. Es difícil porque también como no hay una solución única, pues no puedes desarrollar una única vía, pero sí nos gustaría ir desarrollando al menos librerías, ¿no? De, bueno, pues si tienes esto, pues ocupa aquello, ¿no? Ujú. ¿Otra pregunta? No, sí, sí me gustaría que si nos pudieses platicar un poquito más sobre el proyecto este que tienes con la desnutrición en los niños. ¿Qué es lo más interesante que han encontrado en ese aspecto? Si te regresas un poquito. Ah, bueno, sí, de este proyecto, pues empezó como una colaboración con la Facultad de Medicina y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Desnutrición, igual de Ciudad de México. Aquí se analizó una población en particular del Estado de México, una población indígena, y pues se detectó que pues, los niños de esa población pues tenían desnutrición, lo cual pues perjudicaba en su aprendizaje, en el habla, en actividades motrices, pues en todo, porque pues sí empezaba a afectar pues el cerebro en general, ¿no? O sea, su correcto desarrollo. No lo puse aquí, tampoco lo expliqué tan a detalle, pero este es un problema que viene desde el nacimiento. Cuando uno nace, pues su cerebro es como pues, una pelota más o menos, no tiene, no ha terminado de desarrollarse, ¿sale? Entonces, es importante que complete ese desarrollo correcto para después hacer todas las demás actividades, o sea, poder hablar, poder moverse correctamente, poder pensar, principalmente se ve con el habla, aunque muchos dicen, no, pues a lo mejor todavía no es su edad, no, no sé, pero pues tiene que ver porque no has entrenado tu cerebro correctamente todavía, ¿no? Entonces, primero hay que como que fortalecer el cerebro con nutrientes, con ejercicios, con un montón de cosas, y ya después el cerebro da ese feedback y ahora ya puede moverse, hablar, pensar, etcétera, ¿no? Entonces sí es un problemón. Y aquí el problema, bueno, mi motivación es que, pues cuando alguien nace, pues ni siquiera sabe, o sea, apenas le está agarrando la onda a vivir, ¿no? Hay muchas cosas, no es como nosotros, ¿no? Que podemos decir, nos sentimos mal, nos sentimos bien. Alguien en sus primeros años, pues no te dice nada. Por lo mismo de que no te dice nada, pues en la práctica clínica les adquieren un montón de información, que esa información pues se queda ahí al aire, nadie la usa. Entonces yo dije, pues yo la voy a usar, ¿no? Y ahí es donde pues, viene mi motivación por tratar de
dar toda esta información, aunque obviamente no le adquieren toda esta cantidad de imágenes, pero sí les adquieren otro tipo de datos. ¿Sale? Entonces, ajá. Sí, sí, no puse aquí las publicaciones, pero sí son, pues como son cosas que no se han hecho, sí es una, bueno, en la parte computacional, el aprendizaje multimodal es algo recientemente que hay mucho, mucho por hacer. O sea, hay desde multimodal, aprendizaje multimodal no supervisado, o cualquier cosa con cosas multimodales es novedoso, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí hay como un área pues muy fructífera. Y el área de aplicación, pues también, porque como que todo el mundo olvidó a los niños y a los fetos, pues también, o sea, es un área pues con mucha necesidad, ¿no? Muchas gracias por la presentación, súper interesante y súper complejo. Me queda un poco la duda dentro de mi desconocimiento, pues veo que hay muchos procedimientos de procesar los datos, ¿no? Según cómo sean, luego de unirlos o del aprendizaje, del postproceso, toma de decisiones, hay muchos métodos. Eh, Mi duda es un poco si sea, siempre va a ser un poco caótico, vamos a decir, que una vez me va a funcionar mejor una cosa, otra, pero digamos para, no sé, en este ejemplo de los bebés o qué sé yo, pensando en el oleaje en el mar, digamos en la experiencia, ahí en esta imagen que tenemos en la pantalla hay un PET, una imagen de la forma del cerebro de una persona o varias personas, pero si cambiamos la fuente de datos de otras personas, tenemos una población de 1000 y ahora tengo 10.000. Si hemos decidido, hemos hecho un análisis de qué creemos que es mejor, ¿eso suele cambiar si cambiamos la población? Por ello, pensando en el oleaje, pues lo estoy metiendo datos de viento que genera el oleaje, qué sé yo, corrientes, temperatura, la topografía, lo que va cambiando con la playa. Sí. ¿Suele cambiar o digamos que se puede encontrar un procedimiento para un tipo de datos que aunque cambie la alimentación un poco, pensando en los mismos procesos? No, mi respuesta es sí, o sea, aunque cambie un poco el tipo de dato, los algoritmos se preservan. Aquí esto, digo, tampoco lo expliqué, pero es muy interesante en términos de magnitudes físicas. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros tenemos datos, por ejemplo, de temperatura, ¿no? Y tenemos datos que tienen que ver con presión atmosférica o de algún tipo de presión. ¿Qué es lo que pasa en el ámbito computacional? Agarramos, normalizamos de 0 a 1, se pierde toda esa distribución o riqueza en términos de magnitud y lo metemos a un algoritmo, ¿no? Entonces, pues esas variables físicas que sí que te aportan desde mi punto de vista, pues ya se pierde esa riqueza física de la magnitud. Entonces, algo que no mencioné y que es interesante aquí también es que se puede manejar por tipo de magnitud de la información, ¿no? Por fuente física, ¿sale? Preservando justamente o tratando de preservar esa relación física que tiene o esa explicación física, ¿sale? Y eso es como lo interesante. Entonces, digamos, eh, para un cierto proceso, que si el oleaje en el mar que le queramos predecir o en función de datos, sí se podría encontrar, digamos, un esquema, ¿no? de análisis que luego, digamos, no empiece a meter ruido porque resulta que ahora se está metiendo el viento de los nortes o de qué sé yo, pero de repente apareció un huracán y ahora ya mi esquema de análisis para tomar la decisión pues ya no está funcionando tan bien, ¿no? Sí se podrá encontrar en su experiencia como escoger los métodos, ¿no? Dentro de todos los que nos ha mostrado, que sea mejor y Sí, se pueda usar siempre. sí, normalmente sí. Y bueno, obviamente pues hay que ver el error de predicción y todo eso, que siempre hay como una incertidumbre, pero sí, sí se puede. O sea, si hay información, digamos que me digan, oye Jorge, yo tengo información del oleaje de 5 años para atrás, ¿no?
video, ¿no? Por ejemplo, y sensores. Ah, bueno, sí, sí se puede procesar, ¿no? Ya de ahí, pues el resultado, pues veremos un error, ¿no? Si hace una buena predicción, si no hace una buena predicción, o regular, ¿no? Pero sí, o sea, esquemas generales, sí. O sea, ese es el chiste del aprendizaje Sí. computacional, que aprende de la información que tiene, lo hacemos lo más general posible en ese contexto, ¿no? A lo que veo es que si no, digamos, cada vez tendría que estar comprobando todas Ah, las sí. metodologías que hay para ver cuál es mejor. Sí, Entonces, no. digamos que sería un Lo que poco... sí se recomienda es que, o sea, se hagan validaciones le llamamos datos no vistos, o sea, que nunca ha visto el modelo. Se pueden hacer hasta validaciones doble ciego de que me pases datos a mí, yo los checo y tú verificas que funcione bien. Pero lo que sí se recomienda mucho es que se hagan evaluaciones periódicas, ¿no? Como cualquier instrumento que se calibra periódicamente, pues que pruebe periódicamente. Gracias. Gracias por la plática. En tu opinión, por ejemplo, nosotros que trabajamos con ecuaciones matemáticas para describir oleaje, corrientes, mareas, etcétera, y también pues puede ser una manera de estudiar el fenómeno, y hay algunas personas que tal vez critican de que pues no tienen la física de las ecuaciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto de una metodología con ecuaciones matemáticas y en este caso que es un aprendizaje de las variables físicas y a partir de ello tenemos la respuesta? Sí, esa es una pregunta bien interesante. Yo de hecho tengo, bueno, también pertenezco al posgrado en matemáticas, entonces también me gustan las matemáticas. Y tengo un alumno que justo su proyecto doctoral es hacer un modelado con ecuaciones diferenciales de un fenómeno, pero ese fenómeno que estamos modelando pues también tiene restricciones, ¿no? Entonces, cuando ese fenómeno empieza a tener variaciones, pues quizá ya el modelado inicial ya no se adapta tan bien, ¿no? Pero a partir de ese modelado que tenemos, ajá, generamos datos y a partir de esa ecuación diferencial que genera datos, es lo que estamos haciendo es entrenar un modelo de aprendizaje computacional para que el día de mañana que llegue un modelo un poco diferente, podamos hacer una predicción. O sea, estamos haciendo un híbrido entre un modelado por ecuaciones diferenciales, generación de información y después predicción, ¿no? Cuando el modelo tiene diferentes, empieza a cambiar un poquito, ¿no? Y obviamente, pues comparaciones, etcétera. Entonces, yo creo que los dos tienen sus ventajas y yo creo que va a ser siempre mejor el modelo matemático cuando podamos hacerlo, pero los algoritmos de aprendizaje computacional, pues también te ayudan a tener um, digamos, te pueden soportar cuando las condiciones empiezan a cambiar, digamos, en el fenómeno, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos los que están en línea igual.